Bienvenidos a un nuevo programa de Castilla y León en Fuera de Series, estos programas mensuales que hacemos en colaboración con la Castilla y León Film Commission. Este mes de agosto es el turno de hablar de Doctor Zivago, 60 años hace ya del rodaje de la maravillosa película de David Lean, una de las más taquilleras de la historia ajustadas por inflación, ganadora de 5 Oscars y un verdadero fenómeno en su momento a nivel mundial, a nivel de España y a nivel de Soria, donde se centró mucha parte del rodaje de exteriores de la película. Precisamente del rodaje de Doctor Zivago en Soria vamos a hablar en primer lugar con Julián de la Llana, historiador crítico de cine que conoce muchísimo sobre el tema. Pues como os decía anteriormente en la introducción, es para mí un verdadero placer y un verdadero honor poder compartir unos minutos con Julián de la Llana del Río. Que hay que decir todos los nombres, porque yo, esto de la Llana del Río me ha parecido siempre de, esto es la civilización, Julián, un sitio llano y un sitio con río, y ya está, es lo que hay. Julián, Dime. quiero hablar contigo evidentemente de Doctor Zivago, pero antes de eso, para la poca gente que nos escuche, que no te conozca, y tu larguísima trayectoria como crítico de cine, como historiador de cine, y especialmente con tu querida Soria, ¿cómo nace en ti ese afán o ese deseo de poder hablar de cine? Pues yo recuerdo desde los 3 o 4 años cuando empezaron a llevarme al cine mis padres y ya desde entonces no lo he dejado. Ya han pasado más de 70 años y si un domingo no me llevaban al cine, cogía una perrera tremenda. Pues luego primero fue de esa forma, pues para disfrutar, para conocer un poco y luego ya cuando llegué a la adolescencia me fue interesando más desde otras formas y fui y estudié en la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid y ya pues a partir de ahí había hecho filosofía y letras, historia, dediqué algún tiempo a la enseñanza, pero sobre todo, aunque no soy periodista, pues la mayor parte de mi carrera profesional la he realizado en los medios, en prensa escrita, televisión, fui uno de los pioneros de la televisión local aquí en Soria y en la radio. Y luego a ver cine, y en un cineclub que este año se cumple ya el 31 aniversario, pues colaborando con los compañeros del cineclub. Eso es una de las cosas que quería preguntar, porque la gente que somos de provincia, como en mi caso que soy de Alicante, yo recuerdo a mi padre siempre hablarme de los cineclub que él montaba en su momento en los salesianos. Yo creo que en los institutos o en los colegios era un sitio muy habitual, pero el caso del cineclub de Soria de la UNED de 31 años ya y que se sigan llenando las salas es una cosa yo creo que es absolutamente, pues eso de aplaudir, ¿no? Sí, es el segundo cineclub, hubo uno en los años 60 hasta los 80, luego desapareció y en el año 94 se creó el cineclub de la UNED, que se mantiene, pues e incluso se va ampliando el número de afiliados, de asociados. Sí. Tenemos unos ciclos de estreno, que llamamos pantalla grande, y luego ciclos Ujú. dedicados pues a directores o a temas y otra sección, Cine en Soria, en la que incluimos pues películas relacionadas con la provincia o rodadas en la provincia de Soria. Evidentemente, uno de los grandes rodajes en Soria es Doctor Zivago, al que hablaremos ahora mismo con Julián de la Llena, pero yo tengo una curiosidad más sana, también porque doy clase actualmente en audiovisuales en la Universidad Española. ¿Cómo era la cátedra de cine en Valladolid en los años 60? Pues yo estuve en la cuarta promoción. Empezó al año 63, 64, yo estuve en el 68, 69. La dirigía un jesuita al principio, el padre Stelling, y la mayor parte de los profesionales, de los profesores, eran profesionales. Pues fui alumno de José María Forqué, de José Luis Borao, y de críticos de la época, en fin, y además eran unos cursos intensísimos, desde las 8 a las 9 de la mañana no parábamos hasta las 10 Madre de la mía. noche, sí, sí. Fue la primera cátedra que se creó en la Universidad Española, luego creo que hubo en Murcia, porque entonces Ujú. estaba ya casi en crisis la Escuela Oficial de Cinematografía, entró en crisis y tardaron en crearse las facultades de Ciencias de la Información con las secciones de periodismo, publicidad y audiovisuales. Ujú. En la cátedra de cine lo que enseña es, claro, es de la pantalla hacia afuera, no de la pantalla hacia adentro. La historia, la estética, para luego, pues, o dar clases o
pues hacer la crítica. Qué cosa más curiosísima. Hablemos del doctor Cibago, si te parece, Julián. ¿Qué es el primer recuerdo que tienes tú de doctor Cibago? ¿El rodaje o ya verla en la Pues pantalla? mira, el primer recuerdo fue la visita de John Box a mi casa. Entonces vivíamos al lado de la Plaza Mayor. John Bosch era el diseñador de producción y el que llevaba todo el tema artístico, el jefe de todos los decoradores, que había un equipo español y otro equipo británico. Pues entonces, ya digo, vivíamos en la Plaza Mayor y mi madre, al cambiar de estación, pues ventilaba las mantas en el balcón. Y John Bosch la vio y subió a casa inmediatamente. Dice, este es el color exacto que necesito para la película. Me la cede, claro. Sí, y luego, pues, ya continuó, dice, no tendrán ustedes muebles de finales del siglo XIX, principios del XX. Y entonces mis abuelos, que habían sido maestros en el pueblo de Garray, pueblo de Numancia, habían fallecido hacía poco y estaba la casa ya cerrada. Les llevamos y se llevaron absolutamente todo el mobiliario de la casa de mis abuelos y lo utilizaron hasta un retrete que se ve perfectamente en la película. Cuando Rod Steiger es herido de un disparo en la fiesta de Navidad en un casino, le cura allí vago y le quita un puro que llevaba en la boca y lo tira en ese retrete precisamente. Es curioso. Son ese tipo de cosas y luego ver a Soria en todo su esplendor, yo creo en pantalla grande que tuvo que ser una cosa Pues espectacular, sí, ¿no? desde luego, fíjate, se han pasado 60 años y hasta ahora se han rodado muchas películas, pero hasta ahora es la película más importante que se ha hecho aquí en esta provincia. Estuvieron 2 años el equipo de la Metro Goldwyn Mayer británico, porque en la película solo hubo un Ujú, norteamericano, el actor Rod Steiger, los demás eran todos británicos. Aquí se celebró una asamblea general de la Metro y aquí estuvieron el primer año de preproducción, buscando localizaciones y preparando los decorados. Y ya desde diciembre del 64 hasta agosto del 65, pues rodando, estaban, ya sabes, en los estudios CEA de Madrid, en Canillas, que es donde se habían construido la ciudad de Moscú, y estaban esperando, ujú. avisaban, va a nevar en Soria, el equipo venía corriendo, pues a rodar aquí y prácticamente en toda la provincia, y sobre todo en el pueblo de Candilichera, en los campos de Gómara, porque al fondo está el Moncayo, que en la película figuran los Ujú, Urales. Y ahí en ese pueblo de totalmente. Candilichera es donde se hizo el Palacio de Hielo, que en la película se ve en las 4 estaciones. Y pues contrataron a 200 figurantes, pero luego además para la construcción de los decorados utilizaron a gente, carpinteros, albañiles, electricistas de Soria, incluso unas gafas que lleva Strenligor, Tom Courtney, que se le caen en una Ujú. batalla y se reflejan en el suelo, pues esas gafas las hizo un óptico soriano. Dejaron además mucho dinero, eran generosísimos, ocuparon todos los hoteles de la capital y se sorprendía a la gente porque entonces pues el sueldo medio a lo mejor eran 500 pesetas y ellos dejaban propinar de 200. Madre Y mía, madre luego mía, vaya locura. pues los figurantes pues les pagaban también 100 o 200 pesetas diarias y es tratándolos de maravilla, de maravilla, de maravilla, sí, sí. Y eso fue en su momento, pero como comentabas tú, el año pasado con el 50 aniversario tuvimos el documental de Lucas Carava, con el que hablaremos posteriormente. Tuvimos también una serie de conferencias allí en el Cine Club, que además, si no estoy equivocado, la clausura, la clausural de la exposición la hiciste tú. Han pasado 60 años, pero yo creo que el legado de Cibago en España en general se conoce, pero especialmente en Soria sigue siendo una cosa de la que se está tremendamente Sí, orgulloso, sí, ¿no, porque Julián? produjo un cambio en la provincia. Pues una provincia ahí medio aislada, se dio a conocer al mundo entero, dejó muchísimo dinero y la visita porque vinieron especialistas de todo tipo y cambiaron la forma incluso
de vivir y de pensar en la provincia en esos mediados años 60. Fue muy importante y se recuerda, hay gente que todavía la recuerda. Se produjeron varios matrimonios de especialistas que vinieron aquí al rodaje y se casaron con chicas sorianas. Uno de los cines le pusieron el nombre de Lara por la protagonista. Y ahora Ujú. las multisalas que hay, ese cine se cerró, ahora es un bingo, por desgracia, pero las multisalas también se llaman Cines Lara y muchas chicas que nacieron a partir de esos años pues tienen el nombre de Larisa o Lara. Madre mía de mi alma, de verdad. Y a ti, a nivel personal, ¿qué supone para ti, doctor Cibago, en tu investigación, en tu sentimiento o a la hora de poder hablar de Mira, ella? resulta que fue una película que desde el principio costó unos 15 millones de dólares, pero en el año de su estreno ya sacó unos beneficios de 200. O sea, el éxito del público fue desde el primer momento. La crítica, en cambio, fue bastante reacia y tardó en reconocer la importancia de la película. Hoy sí, hoy es reconocida por todo el mundo Ujú. porque David Lean es uno de los grandes maestros del cine. Y a mí me parece importantísima por cómo lo hizo, lo detallista, lo minucioso que era, cómo cuidaba, pues eso, hasta lo más mínimo. Digo, la manta esa que nos pidieron, en la película solo se ve en plieguen, nada más. Ujú. Y luego eso, ¿qué importancia tiene la película? Bueno, pues es una película, una historia de amor, de un triángulo amoroso en medio de la Revolución Rusa. Y la película se basa sobre todo en las miradas. Todo se cuenta a través de las miradas. Y David Lean a Omar Sy solo le dijo, no hagas nada, no interpretes nada, mira. Y eso es lo importante de la película. A través de las miradas se cuenta absolutamente todo. Julián, de verdad, mil millones de gracias por haber tenido un ratito con nosotros. Y antes de despedirte, nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados qué has visto recientemente, sea en cine, sea en televisión, que te haya gustado especialmente y pueda recomendar a nuestra audiencia. Pues mira, voy a recomendar algunas de las últimas películas que hemos visto esta temporada Ujú. en el Cineclub. Pues Perfect Days, La Sustancia, Ujú. Memory, El amor de Andrea, las hermanas Munekata y, pues por decir otras, Las Jaurías, Mamífera y La promesa de Irene. Son películas recientes que además hemos estrenado en nuestro cineclub. En Soria hay unas salas comerciales y otras del ayuntamiento que se llama Cines Mercado, donde Ujú. se proyectan ya también películas más independientes y más de cine de autor. Y hay bastante afición. Sí, señor. Pues para los sorianos ya lo tenéis todo allí si no lo conocíais y para visitar Soria, que siempre es una maravilla. Yo he tenido la oportunidad de visitarla 2 veces en mi vida y me parece absolutamente encantador, tanto la provincia como la propia capital. Ahí tenéis una cita más. Don Julián de la Llana, ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y tras esta maravillosa conversación con Julián de la Llana, ahora es el turno de hablar con Lucas Carava, fotógrafo, cineasta, soriano de adopción y responsable hace 10 años, cuando se cumplieron 50 años del inicio de rodaje de Doctor Cibago, de un documental sobre rodaje en Soria de la película del que él mismo nos va a hablar. Pues como os adelantaba, es un verdadero placer para nosotros poder hablar con Lucas Carava, fotógrafo, cineasta, director del documental de Doctor Cibago, Zivago, o como queréis pronunciarlo. Yo ahora le preguntaría a Lucas realmente cómo se tiene que pronunciar, él que ha hablado con gente que ha estado en el rodaje. Lucas, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros. Gracias a vosotros. Lucas, hablemos evidentemente del rodaje y del documental, pero antes quería hablar de ti y quería hablar de cómo surge esa afición por la fotografía, por el mundo audiovisual de alguien de Madrid que prácticamente ya es un soriano más. Sí, es más soriano que madrileño, ¿eh? Reniego de mis orígenes hasta un punto, hasta el punto de los posibles. Pues bueno, viene porque desde pequeño mi padre era fotógrafo y él murió muy joven y me dejó una serie de cámaras fotográficas a las cuales me aficioné. Ujú. Y ya una vez que te dedicas a narrar, digamos, en imagen, pues ya no lo dejas. De ahí pasé al vídeo y a todas las manifestaciones que tienen que ver con la narrativa asociadas a la imagen y a lo audiovisual. Y esa es un poco mi condena. No, estoy totalmente atrapado.
Como os decía yo antes, hace 10 años, cuando se cumplió el 50 años del rodaje de Doctor Zivago, Zivago, o ¿de cuántas formas distintas has oído pronunciarlo, Lucas? Tengo mucha curiosidad. Pues de entrada, en origen se decía Jivago, porque Jivago es la pronunciación rusa, ¿no? Pero bueno, la Z esa impone mucho visualmente y claro, pues al final el Doctor Zivago se popularizó así, ¿no? Con el tiempo se ha ido quedando más en la Z que en la J. Ujú. Yo siempre he oído Civago, desde luego. Ha sido a partir de ver el documental tuyo y de otras obras y de entrevistas a la gente de la época cuando he vuelto o he escuchado, desde luego, el utilizar ese más G. Hablemos de eso. ¿Es una propuesta tuya? ¿Es una propuesta de encargo? ¿Cómo surge la idea de hacer, con el 50 aniversario del rodaje, especialmente en Soria, en toda España, evidentemente, de la película, hacer un documental alrededor de ella? Esto sale del concejal de Cultura en aquel momento, Jesús Várez, en el Ayuntamiento de Soria. Jesús Várez, una persona que murió hace año y medio y que nos ha dejado un hueco tremendo porque en Soria él era el catalizador y el promotor de todas estas iniciativas, a nivel machadiano, a nivel de, digamos, eventos culturales que tuvieron un peso y que al cabo del tiempo se ha demostrado que se han quedado en la memoria de la gente. Jesús Várez fue el que me lo encargó. Y a través de él conocí a Julián de Nayana, que es un historiador soriano que tiene muchísimo predicamento en temas de cine, sobre todo, pero también en historia general de Soria. Y con él, con Jesús lo diré, con Julián, pues empezamos a hacer una especie de búsqueda de todas las personas que habían tenido algo que ver con el rodaje. Porque 50 años son muchos, pero en Soria fue un impacto tan grande que, bueno, quedaban muchos restos, no solamente arqueológicos, sino personales, y convino hacer este recuerdo y este homenaje a todos aquellos que participaron en aquella película. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando empezaste a prepararlo? El documental, de lo que conocías tú previamente a lo que te encontraste que daba ese recuerdo en Soria. Me sorprendió muchísimo el arraigo que tienen los acontecimientos importantes en ciudades de provincias en las que normalmente nunca pasa nada o pasan menos cosas de las que pasan en las grandes ciudades, ¿no? Claro, estamos hablando del año 65. Soria era una ciudad pequeñísima con una gran carga de, digamos, de actividad rural, no había nada industrial, era una ciudad de provincias muy pequeña y muy Ujú. poco importante. Y bueno, cuando David Lean vino a localizar, que es una cosa que nadie sabe por qué vino aquí y no a otro sitio, porque la base del rodaje se hizo en Madrid, en los estudios TEA, ¿no? Vino en el 64 y había caído una nevada gigantesca y dijo, bueno, pues aquí es donde vamos a hacer nuestra Rusia particular, ¿no? Luego se dio la circunstancia de que al año siguiente no nevó nada, pero bueno, esto ya es otra historia que la producción de Metro Goldwyn Mayer la solucionó con buena nota, ¿no? Con buena nota. Y eso fue un poco lo que pasó. El documental se basa muchísimo en testimonios de gente que entonces era adolescente, preadolescente, por un lado de gente mirones que iban a ver el rodaje en estaciones, si Soria ya era pequeña, en esos pueblos de Soria donde se iba a rodar, y luego muchísima gente que trabajaba de camarero, de asistente o de cosas en los hoteles. ¿Qué es lo más curioso que te encontraste de todas esas entrevistas, Lucas? La verdad es que hubo de todo, porque estaba desde la niña que aparece de figurante en un plano concreto, y además se le identifica perfectamente porque tiene unos rasgos que se le han mantenido al cabo del tiempo, hasta personas que tuvieron ayudantía técnica. Aquí buscaron gremios, buscaron a mucha gente que les ayudara en producción y, bueno, era una producción grande y realmente se trabajaba con dinero. Fue una revolución en la ciudad, porque en la provincia entera, porque, bueno, era que llegaban los americanos aquí a darlo todo con unos recursos que no se conocían y con personajes que eran notorios, ¿no? Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, son personas que como actores famosos y como grandes artistas tenían ya un seguimiento por la gente que le interesaba el cine y que le interesaba la cultura, ¿no? Así que fue una invasión de la clase A. Fue como si llegara aquí a jugar la Liga de Campeones. Era un pueblo que normalmente solo estaría en tercera regional. Y ahora la gente, cuando recordaba 50 años después, ¿qué es lo que más te sorprendió del testimonio de todos aquellos que participaron en el rodaje? Bueno, la vividez de los recuerdos. Les quedó muy impactado todo aquello, ¿no? Y luego les gustaba mucho el modo de vida de personas que eran notorias, ¿no? O sea, pues te Ujú. cuentan cosas de Omar Sharif, que era un gran actor, pero que el tipo ganaba mucho más dinero jugando a las cartas
y actuando, ¿no? O Julie Christie, que era una persona que encandiló a todo el mundo, ¿no? Y que tiene una belleza sobrecogedora. Y luego el equipo de producción, en que, sobre todo a través de John Box, que fue el que realmente Ujú. dirigía la producción, era una persona que estaba todo el rato buscando el detalle, buscando lo que acentuaba lo que era la intención de la película, ¿no? O sea, David Lean es gran director, pero lo tenía más en la cabeza como teóricamente, pero todo el equipo de alrededor Ujú. buscaban y encontraban el detalle, ¿no? O sea, Julián de la Llana, por ejemplo, contaba una anécdota, que es que John Box estaba por la calle y vio tendida en la cuerda de tender la ropa de su casa una manta que tenía un determinado cuadrado y un determinado tono de rojo. Ese señor subió a su casa y le dijo, perdone, ¿me presta usted esta manta para que cubra una cama en una escena en la que me gusta este tono de rojo que se ve aquí, que luego ves en la película y se ven, da 10 milisegundos, una esquina allí que no te fijas en nada? Hasta ese punto de detalle trabajaban en esa época las películas. Entonces aquí encontraron además mucha facilidad para trabajar, mucha facilidad para todo. Esto sigue ocurriendo ahora, ¿no? En estas ciudades que tienen todos los servicios pero poca gente, pues todo resulta muy sencillo de conseguir. Y allí, pues, se encontraron en esa época una Soria muy colaborativa, porque claro, estaban alucinados de que vinieran alguien a rodar una película de esa envergadura. Estuvieron prácticamente un año aquí rodando. Y las facilidades, las cuestiones técnicas que les solucionaban, los gremios con los que trabajaron, pues les dieron un muy buen servicio a los productores americanos. De todas las anécdotas que te contaron mientras rodajes el documental, ¿cuál es la que más recuerdas o cuál es la que más cariño le tienes de todas? Bueno, me hacen gracia las contradicciones, ¿no? Las personas que cuentan una cosa y al siguiente te cuenta otra. ¿Sabes? No, ese es de todas formas, la más divertida de todas fue Mateos, el atlecista, Ujú. tuvimos que ir a entrevistarlo a Madrid. Este hombre jugó con nosotros como ha jugado 50 años con elementos de atrezo de esta película, ¿no? Bueno, no sé si conocéis un poco el detalle no sé si vive Mateos ahora mismo, o si ha muerto, debe ser hace poco, porque ya era mayor en su momento. Ujú. Pero este hombre tenía un almacén que, o sea, allí se podían rodar 500 películas de romanos a la vez. Había material para todos, o sea, había de todo tipo de artilugios, atrezo, vestuarios y demás. Bueno, pues este hombre, nosotros le preguntamos por la balalaica que lleva la protagonista de la película en el último plano. Es Ujú. un poco, bueno, si no habéis visto la película, me da igual desvelaros un poco lo que es el argumento, porque pasan tantas cosas en la película que no os reviento nada. Hay un elemento que es la baladaica, que es el don que se supone que tiene la protagonista, y ese don es un poco hereditario, la hija al final aparece con el mismo objeto. Bueno, una baladaica es una especie de laúd extraño, y estábamos buscando algo parecido. Igual que se encontró uno de los carruajes que se utilizaron para el rodaje, está aquí en Soria, además se restauró y sigue estando expuesto en los cines Mercado aquí en la capital. El, ¿Qué estaba diciendo? A lo de La anécdota del que estás con la Lo de balalaika e intentan la encontrar algo. balalaika, vale, sí, sí. Allí estábamos entrevistándolo y en directo en la entrevista, bueno, pues cuéntanos cosas y tal, hablando con él, y pronto, la balalaika, y de pronto se para y dice, la balalaika la tengo yo. ¿Cómo que tienes la balalaika? Pepito, por favor, tráeme la balalaika de Doctor Givago. Yo estaba alucinado en ese momento. Encontrar la balalaika del rodaje, pero ¿esto qué es? ¿No? Y así gratis, ¿no? Me trae una balalaika, tal, pues sí, esta balalaika, no sé cuántos, tal, no sé qué. Claro, yo la alquilo de vez en cuando y tal. Y era mentira, o sea, la balalaika no era nada, no tenía nada que ver con nada. O sea, y había estado un tío haciendo negocio con esa balalaika y no, era falso. Luego la ves, cotejas plano con la balalaika y no, es que esta no es la balalaika. Ah, pues se lo dijimos y tal. Ah, bueno, pues no sería. O sea, me daba igual. Pues era otra. Todo el mundo se va alimentando determinadas cosas que tienen que ver con, pues, así con las leyendas, ¿no? Las leyendas. Y yo, la última anécdota que tenía, porque claro, Cibao, además como te metes en este tema y ya pues todo lo que suena Cibao te van contando y años y sigues hablando del asunto, es que lo más curioso, ya que me ha llegado al alma, es que en Soria había una casona del siglo XVII, que era propiedad de la familia de José Tudela, un americanista.
un señor muy importante aquí en Soria, porque fue el que trajo aquí a toda la intelectualidad soria a principios del siglo XX. Machado, Valle Inclán, Unamuno estuvieron aquí en este jardín que tenía él en su casa. Bueno, esta casa, al cabo de los años, resulta que es la casa en la que yo estoy alquilado. Y aquí, en este piso, estuvo alojada Julie Christie. Me enteré de que Julie Christie, o sea, podía haber ADN de Julie Christie en este lugar donde yo me encuentro, me derretía. Así que todo suena a Cibago, a cosas así. Dejaron pocas cosas de lo que construyeron, de hecho es una pena porque había construcciones con el Palacio de Invierno y las casetonas que tenían construidas de ladrillo antes, todo lo que tenía que ver con Bariquino, con el emplazamiento de Bariquino, eso todo se destruyó. Encontramos los tocones de hormigón y los grabamos durante el documental y demás. Pero la Metro Goldwyn Mayer le regaló un parque infantil de columpios a la ciudad. Instaló en el Parque de la Dehesa, en el Parque de la Alameda de Cervantes, que es el parque más importante aquí en Soria, y últimamente lo han renovado porque, claro, aquellos columpios ya no estaban homologados, eran de estos que te podías abrir brechas en la cabeza, que ha pasado toda la vida en los columpios de los niños, pero le han respetado todo lo que es la parte exterior, ¿no? Que son como una especie de pérgolas de metal que tiene ese sabor de las construcciones de los años 60, que ahora ya no, ahora todo en Ni de lejos. ese suelo amable y colorinchis. Antes era diferente. Sí, sí, esas las he probado yo y alguna que otra brecha me he hecho en varios sitios, especialmente en la cabeza. Esas las he sufrido. Don Lucas Carava, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de despedirnos, nosotros siempre solemos preguntar a nuestros invitados qué has visto recientemente, sea en cine, sea en televisión, sea donde sea, que te haya gustado especialmente y que pueda recomendar a nuestra audiencia. Bueno, así a bote pronto me resulta difícil porque veo muchas cosas e intento ver lo más que puedo, ¿no? Me ha gustado mucho la última película de Wim Wenders. Me ha gustado Ujú. muchísimo la serie última de Sorogoyen, que tiene una temática que por mi edad no me corresponde, pero creo que tenemos a un realizador fuera de serie, que Ujú. larga vida a su forma de entender el cine, la edición. Alberto del Campo, que es su editor, digamos, amigo y de cabecera, es soriano, y también por eso le vamos cogiendo más cariño a todo lo que hace Rodrigo. Y no sé qué más, muchas cosas, es que todo y nada. Luego, además, como todo es tan subjetivo, ¿no? Indudablemente. Que hay cosas que te gustan un día y luego al cabo de 3 meses te parece que están totalmente de modé. Pues, por ejemplo, vi Sirat y Sirat, en un principio me gustó, pero según empecé a rumiar, me pareció era como de cartón piedra. Y sé que Oliver Laxe ahora es uno de los popes de la cultura española, pero lo siento, Oliver, es que me No. parece un poquitito impostado. A ver qué tal le ocurre. Hoy, precisamente cuando estamos grabando, han salido ya, que es una de las tres, yo creo, para sorpresa de nadie, que puede ir a los Oscars, pero sí, sí parece que desde luego que está Sí, todo el no, mundo pero uniéndose gane con eso. todo, yo le Tiene toda deseo la lo pinta. mejor, me deseo lo mejor. Pero bueno, en Soria tenemos esa suerte, que todo es muy llano y a veces lo impostado, lo urbanita, canta antes que en otros sitios. Pues don Lucas Carava, de verdad que ha sido un verdadero placer poder hablar contigo de Doctor Zhivago y de lo que ha quedado de ello en Soria después de tantísimo tiempo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima vez. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias de nuevo a Lucas Carava, gracias por supuesto a Julián de la Llana y gracias a todos vosotros por escuchar mes a mes estos programas que hacemos de Castilla y León en Fuera de Series con el apoyo de la Castilla y León Film Commission. Gracias, como os decía, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.